Familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto y qué nervios también. Nuestros pastores están fuera de la ciudad, les mandan muchos saludos. También en la mañana compartió Jackie Gómez. Les sugiero que vean la predicación la próxima semana a través de las redes o de YouTube. En la segunda reunión estuvo Jos, también vean esos mensajes. A mí si quieren no me vean porque pues, ni lo van a grabar, no se crean. Pero la verdad es que es una bendición estar aquí delante de ustedes, es una responsabilidad y como tal la tomamos. Entonces, ¿por qué no comenzamos, familia, entregándole este tiempo a Dios? Vamos a darle gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos das. Te pedimos, Dios, que nuestro corazón se conecte con el tuyo, que tu Santo Espíritu nos hable. Te pido, Padre, que quites todo estorbo, Señor, toda inquietud, todo pensamiento incorrecto, Padre, lo ponemos a tus pies. Te pedimos, Dios, que esta revelación que tú tienes hoy para nosotros sea una semilla que lleve mucho fruto. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, familia. ¿Alguien sabe que en 2026 va a ser el Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá? El 11 de junio del 2026 es la inauguración de este Mundial. Y checando ahí en los artículos que ponen en Google y todo esto, resulta que los precios para la inauguración están entre 35,000 y 45,000 pesos. Y ayer me di cuenta que hay boletos para ese evento de la inauguración hasta en 6,000 dólares. Imagínate, casi 120,000 pesos por asistir a ese evento. ¿Alguien de ustedes va a ir para que me invite? Yo tampoco voy a ir, pero... ¿Y por qué les digo esto? Porque conozco personas que han ido por lo menos a los 4 mundiales, en donde sea que hayan sido, sin faltar a ninguno. Y el próximo evento, no dudo que van a estar ahí. Entonces, no lo hablo con envidia, a mí también me gusta mucho el fútbol, pero quiero hablarles hoy de aquello que en nuestra vida determina nuestras prioridades. Por ejemplo, todo aquello que nos interesa determina nuestras prioridades y nuestras prioridades determinan nuestras decisiones. Entonces, si tú eres de las personas que está apasionado con el fútbol y que no vas a faltar a ningún evento del mundial, pues qué bueno, si Dios te bendice para ello, gloria a Él, ¿verdad? Pero hay personas que dejan casa, que dejan familia, que dejan trabajos, que se endeudan solamente por estar ahí. Y por ejemplo en la feria de San Marcos ya ves que traen un montón de artistas internacionales y hay gente que se duerme allá afuera por ver a su artista, o sea, no les importa el tiempo, la incomodidad, con tal de estar ahí. Nada más me acordé de una anécdota muy rápida, se las cuento. Todos saben que yo soy chilango y soy americanista, ¿verdad? Tengo varios factores por los cuales les puedo caer mal, y uno de ellos es que soy chilango y el otro es que soy americanista. Creo que les caigo más mal por ser americanista que por ser chilango, pero cuando era yo jovencito, pues me encantaba el fútbol, yo practicaba el fútbol, yo quería ser futbolista, y me acuerdo que tenía unos amigos en el barrio, uno de ellos que le decíamos el Mamucas, no me pregunten por qué, y a otro que le decían el Vampiro, que tampoco me pregunten, bueno, ese sí, porque tenía sus dientes de vampiro. Y resulta que un día nos pusimos de acuerdo para ir a ver a entrenar al América, en tiempos de cuando estaba Celada, ya hace bastantes añitos por ahí, pero había jugadores como Tena, Cristóbal Ortega, Juan Antonio Luna, Hermosillo, un montón de figuras que estaban en ese tiempo, y ahí vamos ahí a Coxpa a ver al América, y resulta que en el América, para los que han ido, ¿alguien ha ido también ahí a ver entrenar al América o nada más yo? Usted sí ha ido, usted me va a entender. Resulta que cuando ves a entrenar al América hay una reja, cuando llegas allá a esas instalaciones, en donde tú puedes ver cómo entrenan atrás de una reja, y luego hay otra reja y están ahí jugando, pero lo ves del lado de la portería, entonces te quedan lo ves de atrás y te quedan medio lejos. Y resulta que mis amigos y yo tuvimos una gran idea. De repente vimos que no había nadie y que todo estaba, pues todos concentrados en el partido, y dijimos, ¿y si nos brincamos? Y dijimos, pues sí, vamos a brincarnos, y agarramos y nos brincamos por una orilla, nos brincamos, ahora sí que hacia adentro de las instalaciones. ¿Y dónde cree que nos estamos? En la mera orillita
de donde estaban jugando, nos metimos hasta adentro y ahí nos sentamos. No, hombre, estábamos en media cancha viendo a todos los jugadores así. No les paso una selfie que nos tomamos porque no había ni celulares, ¿verdad? O sea, si no ahorita se las hubiera puesto para que me crean. Pero estábamos bien emocionados y de repente llega un cuate de ahí de las instalaciones y nos dice, vénganse ustedes 3 para acá. Y híjole, se nos puso así la sangre un poquito medio fría, porque dijimos, ching, pues ya se dio cuenta que nos metimos. Dice, vénganse para acá, y entonces nos vamos a dar la vuelta, y dijimos, pues nos va a poner aquí en las butacas, nos va a sentar ahí, estás viendo que tenemos una pasión bien grande por el América, que hasta nos brincamos, y nos pone donde estaba la casa club, y en la parte de atrás estaban haciendo una obra, estaban unos albañiles trabajando. Dice, miren, no les voy a decir a la policía, pero se van a quedar aquí las 2 horas del entrenamiento paleando. Yo de repente dije, pues, ¿qué es eso de paleando? Sí, mira, maestro Juanito, enséñale lo que es palear. Y que nos ponen a levantar la tierra durante 2 horas que duró el entrenamiento y echábamos toda la tierra ahí a un lado y no veíamos absolutamente nada porque estábamos atrás de la casa club, todos estábamos bien agüitados. Dijimos, chin, no duramos ni 5 minutos viendo a los jugadores de frente, pero teníamos un anhelo de estar ahí, que resulta que, para no hacerles el cuento largo, salimos de la casa club y en eso empezaron a salir todos los jugadores del América. Y uno de los que salió era Héctor Miguel Celada. Los que le van a América saben perfectamente quién era este hombre. Y resulta que sale en un Mustang negro bien bonito y toda la gente se le aglutina y nosotros también. Pues este cuate nos echó el carro y como que nos decepcionó un poco de esa actitud, un poquito soberbia, un poco creída. Y resulta que dijimos, bueno, pues el Celada ya no se hizo. Y empezaron a salir a otros y nos acercábamos hasta que sale un muchacho así bien bañadito, pero con las greñas así largas y así medio picos en la cabeza. Y era el famoso Cuchillo Herrera. Y ese nadie lo pelaba. Y nosotros nos acercamos y resulta que les dijimos, oye, ¿no nos das un ride? Dice, ¿a dónde van? Pues a cualquier metro de Tlalpan. Sí, súbanse, yo los llevo. Veníamos bien contentos porque nos habíamos subido con el famoso Cuchillo Herrera y nos llevó a Tlalpan y nos despedimos de mano y bien contentos todos de lo que había parecido una tragedia, pues ya como que se volvió como un regalo de compensación con este famoso cuchillo. Pero ¿qué les quiero decir con esto, familia? Que no nos importó en su momento tomar la decisión de brincarnos, sabíamos que estaba mal, pero la pasión de estar ahí, la motivación, nos hizo tomar una decisión de no importar lo que pasara, con tal de estar del lado de nuestros ídolos. Y cuando eres jovencito, tus ídolos los ves como algo grandísimo. Entonces, lo que les quiero decir es, si te das cuenta, lo que te atrae, lo que te hace que sea prioritario para ti, es lo que te mueve a tomar decisiones. Y esta pequeña anécdota se las quiero poner, porque resulta que hoy Dios puso en mi corazón hablarles de alguien, de un discípulo de Jesús, que tenía claras sus prioridades, que tenía claras sus intenciones, que tenía claras sus afectos, y que al final del día tomaba decisiones basadas en ellos. Fíjate, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, familia, tenía un montón de seguidores. ¿Alguien sabe cuántos, que cuando dice que se ponía en un lugar, no había un montón de gente? Dice la Biblia que había multitudes escuchando a Jesús. Pero también había mucha gente que se acercara y que eran seguidores de Jesús. Uno nada más iban por un milagro y otros iban por escuchar el mensaje. Pero dentro de esas multitudes también había gente religiosa. ¿Se acuerdan de los fariseos? También escuchaban lo que Jesús decía, iba y ponían atención a lo que decía Jesús. También dentro de esos seguidores había un círculo más pequeño, que dice la Biblia que llegó a tener 72 discípulos, que de repente se dispersaron, pero era gente un poco más cercana a Jesús. Dentro de esos 72 había 12 discípulos. Y dentro de esos 12 discípulos, todos sabemos quiénes son, había 3 discípulos que eran más cercanos a Jesús, eran del círculo más íntimo de Jesús, y ellos eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces de esos 3, había uno que era todavía más íntimo de Jesús. ¿Quién era él? El apóstol Juan. De este hombre les quiero hablar hoy, familia, porque Dios puso en mi corazón esto. Fíjate, nadie conocía a Jesús como el apóstol Juan. Juan andaba con Jesús todos los días de su ministerio. Conoció
todos los detalles de Jesús, conoció su carácter, conocía sus milagros, conocía sus enseñanzas. Es más, cuando tú tienes a tu novia, ya ves que estás en la etapa de enamoramiento y te fijas que si se pintó el pelo, que si se lo cortó, a qué huele, te fijas en sus uñas, ellas se fijan en ti, te idealizan, ¿verdad? Entonces es tu prioridad, o sea, todo gira en torno a ese enamoramiento. Perdónenme. Y resulta que cuando estás así, cuando te acercas mucho a tu novio, luego te casas y le empiezas a ver todas sus imperfecciones. ¿Quién se dio cuenta de que su esposo o su esposa no era como pensaban? Nadie, nomás yo. Digo, nomás mi esposa. Mi esposa se dio cuenta que no era como ella pensaba que yo era. Pero cuando tú tienes algo, interés en algo, hay algo que te mueve a poner más atención en ello. Y si algo, familia, caracterizaba al apóstol Juan, era precisamente que tenía una actitud contemplativa. ¿Alguien sabe qué es contemplar algo? Yo les traigo una definición de San Google y dice lo siguiente: la contemplación es el acto de observar con atención profunda y serena, ya sea un fenómeno físico, un tema intelectual o una realidad espiritual, con el fin de comprenderlo o experimentarlo de manera más plena. Eso quiere decir contemplación. Y eso es lo que tenía el apóstol Juan, a diferencia de los otros discípulos, que él aprendió a contemplar a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que lo veía con atención profunda, que lo veía con atención serena, que intimaba con él. ¿Y saben qué es lo que pasó al final? Que se le reveló quién era Jesús en su divinidad. Eso fue la profundidad de lo que hizo Juan. Pero fíjate, les voy a hablar un poquito de sus antecedentes. Este apóstol Juan era un chavo más o menos de 20 años cuando conoció a Jesús, pero tenía un carácter explosivo. Tenía un hermano que se llama Jacobo y los dos eran llamados hijos del trueno. Ellos nacieron en Betsaida, que era un lugar cerca del mar de Galilea, y eran pescadores. Su padre se llamaba Zebedeo, quien tenía varias barcas, lo cual quiere decir que no eran ricos, pero tenían una situación económicamente no problemática. Su madre era Salomé y era una mujer piadosa que amaba a Dios. Y ella se había preocupado porque sus hijos amaran las Escrituras. Y todos ellos, o sea, los hijos de Jacobo y Juan, sabían perfectamente que los judíos esperaban un Mesías. Y sabes que esa pasión que tenía Salomé por conocer y esperar al Mesías, y esa pasión por las Escrituras y el temor de Dios que había desarrollado, les inculcó a sus hijos que tuvieran expectativa de cuándo iba a venir el Mesías. Ellos tenían suficiente información como para saber los tiempos en los que el Mesías iba a pisar en esta tierra. Fíjate, entonces, ya les dije que Juan era apasionado y emotivo, pero lo primero que pasó en Juan es que fue atraído por una declaración que hizo Juan el Bautista. Si podemos ir a Juan 1:29, por favor. Dice, al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, el apóstol Juan llegó a ser discípulo de Juan el Bautista, dice, vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la primera aparición en público de Jesús en esta tierra. Y Juan el Bautista dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué creen que surgió en Juan cuando escuchó esa declaración? Dijo, yo quiero conocerlo, yo quiero estar con Jesús, Él es la persona que hemos estado esperando. Y si podemos ir en ese mismo capítulo al versículo 35, dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, Juan el Bautista, y ahí se trata de Andrés y de Juan. El siguiente, por favor. Dice, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios otra vez. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Fíjate, lo oyeron
oyeron otra vez la misma declaración y siguieron a Jesús. El que sigue, por favor. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. Y Jesús les preguntó, ¿qué quieren? Y aquí me voy a hacer una pequeña pausa. Dentro de todas las personas que seguían a Jesús, la mayoría requería un milagro que cubriera su necesidad. Todos iban a Jesús, a buscar a Jesús, porque traían enfermos, traían paralíticos, traían endemoniados, tenían gente ciega, tenían gente sorda, ¿verdad? Y muchos tenían problemas financieros. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la motivación que tenemos para buscar a Jesús? ¿Es porque tenemos una necesidad? ¿Es porque tenemos un problema? ¿Es porque queremos que nos haga un milagro? Y fíjate la respuesta que dijo. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. ¿Qué buscaba Juan en Jesús? Buscaba conocerlo y estar con él. No vemos a Jesús, más adelante vamos a ver eso, pero no vemos a Juan pidiéndole de entrada un milagro a Jesús o pidiéndole que supliera una necesidad. Lo único que le dijo es, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque quiero estar contigo. Esa es una declaración importante que tenemos que entender para conocer el corazón de Juan. Y fíjate, si podemos ir a Mateo 4, 21, 22. Después Juan se regresó a seguir su trabajo. Resulta que Jesús pasó 40 días en el desierto y cuando empieza su ministerio, Jesús vuelve a regresar a donde estaban estos hombres. Y dice, un poco más adelante por la orilla había otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Fíjate, qué expectativa tan tremenda tenía Juan, que pareciera que lo único que estaba esperando es la invitación de Jesús para seguirlo, al grado de que cuando su prioridad era su trabajo, su prioridad era echar las redes, su prioridad era estar haciendo lo que en este mundo tenía que hacer, apenas escucharon la invitación de Jesús y ellos dejaron todo. Dice que dejaron a su papá, pero no quiere decir que ya no le hablaron, que ya no se mandaban mensajes, que ya no le mandaban correos. No quiere decir eso. Quiere decir que Jesús se volvió su prioridad. Y hoy te quiero preguntar, cuando escuchaste la invitación de Jesús, ¿se volvió Jesús tu prioridad? En ese momento ellos estaban expectantes y siguieron a Jesús. Ellos no dudaron. Y a veces nosotros, familia, hoy en día todavía tenemos problemas con establecer nuestras prioridades correctas. A veces buscamos a Jesús por un milagro. ¿Estará mal que le pidamos a Jesús un milagro? ¿Verdad que no? Pero que sea nuestra prioridad buscarlo a Él. Que nuestra prioridad sea conocerle. Y ese era el corazón que tenía Juan. Fíjate, Juan en ese momento, cuando recibió la invitación, él no sabía que iba a escribir siendo viejo, porque el Evangelio, el Apocalipsis, las 3 cartas que escribió, las escribió ya siendo viejo. Él no sabía que Dios lo iba a utilizar para escribir el Evangelio de Juan, las 3 cartas de primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, un libro extremadamente revelador de la persona divina de Jesús. Él no sabía que Juan iba a ser conocido como el discípulo amado. Él no sabía que iba a tener una intimidad de Jesús al grado de que al escribir el Evangelio de Juan, le iban a ser reveladas cosas muy importantes sobre la persona de Jesús que no están escritas en los otros evangelios. Él no sabía que Jesús le iba a encargar a su madre para que la cuidara. Él no sabía que iba a pastorear a las iglesias de Asia. Él no sabía todo lo que Jesús iba a hacer con su vida. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú conociste a Jesús, ¿sabías lo que iba a hacer en tu vida?
¿Sabías que Dios te iba a usar? Ahorita estando atrás estaba escuchando la alabanza, ¿verdad? Un aplauso a los jóvenes de alabanza, porque la verdad es que lo hacen excelente. Pero estoy seguro que ninguno de ellos sabía que Dios los iba a usar grandemente para que pudieran ministrar en este servicio. Pero estamos hablando de temas referentes a la iglesia, pero yo te quiero preguntar, ¿tú sabías que Jesús te iba a dar el encargo de pastorear a tu casa? ¿Tú sabías que Dios te iba a entregar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, para que hicieras algo de parte de Dios en ellos? Tal vez es el único cristiano en tu casa, familia. ¿Alguien le tocó ser el único cristiano en tu casa? ¿Verdad? A veces hay presión, a veces hay confrontación, a veces la gente no te entiende por qué estás tan apasionado y quieres hablar siempre de Él. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, hay un antes y después en tu vida y ya no te puedes callar. Tú quisieras que todo el mundo lo conociera, que todos vinieran a la iglesia, que todos leyeran la palabra, que en Navidad todo el mundo, nadie tomara. ¿A poco no te pasó eso? Y eso es porque un encuentro con Jesús, cuando te es revelado quién es Él, tu vida es totalmente transformada. Fíjate, dentro de estos tres personajes que les estaba yo diciendo que eran del círculo íntimo de Jesús, donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, les tocó experimentar cosas impresionantes. Por ejemplo, a ellos les fue revelada la resurrección de la hija de Jairo. Les fue revelado Jesús, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Ellos estuvieron ahí. Y también a ellos estuvieron con Jesús en su momento más doloroso, que fue cuando Jesús iba a ser aprendido en el huerto de Getsemaní. Ellos estuvieron ahí, los tres. Pero solamente Juan lo podemos ver estando con Jesús cuando estaba siendo sentenciado, y también estando enfrente de la cruz, viendo morir a Jesús al lado de su madre María. De todos los apóstoles, familia, el único que permaneció fiel y leal a Jesús fue el apóstol Juan. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué los demás corrieron? Porque Pedro, muy valiente, de repente dijo, yo no te voy a negar y yo voy a dar la vida contigo. Y Jesús le dijo, apenas va a cantar el gallo y tú ya me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro se murió de miedo, familia. ¿Y qué fue lo que hizo? Negó a Jesús. Pedro tiene otra historia, no es el tema de hoy, pero cuando Jesús estaba siendo colgado en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, ninguno de sus apóstoles estaban, excepto Juan. Era el único que estaba ahí. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué los demás no tuvieron esa valentía? ¿Por qué de repente cuando entraron en crisis se echaron a correr? ¿Has sentado alguna vez en crisis? ¿Te has sentido de repente confrontado con tu fe y has tenido que negar a Jesús? ¿Has tenido que decir, no soy cristiano, mejor que no sepan que no soy, porque si no, no me van a contratar, porque si no me van a dar en adopción a mis hijas, porque... O sea, todo mundo podemos pasar momentos de confrontación cuando tenemos que decidir, familia, si nos declaramos por Jesús o decimos que no somos cristianos. Bueno, sí, tu religión y la mía es la misma. No pasa nada. Y Juan estuvo ahí todo el tiempo. Y les vuelvo a repetir, y la pregunta es ¿por qué? Porque a Juan le fue revelado quién era Jesús en su divinidad. Una de las cosas, familia, que podemos ver en los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, podemos saber una descripción de los hechos narrativos de todo lo que hizo Jesús en esta tierra. Pero a Juan le fue revelado quién era Jesús en su divinidad. Y eso nos cambia el chip totalmente, porque tú puedes conocer a Jesús, puedes conocer su historia, puedes incluso leer la Biblia, puedes estar orando, puedes hacer, digamos, disciplinas espirituales, pero si no nos es revelado quién es en Jesús, nuestro chip respecto a cómo vamos a vivir y cómo vamos a tomar posesión de lo que Dios nos dice que somos, no va a cambiar. Necesitamos tener una revelación de quién Jesús es. Y eso le pasó al apóstol Juan. Yo me acordaba que hace poquito fuimos a una cena de varones y resulta que me llevé una sudadera rayada.
y Gabriel, que no lo veo por ahí, pero me empezó a decir, mira, te pareces al torito, y nada más te faltó la chorreada, me decía, nada más porque parecía Pedro Infante en el torito. Y otro cuando se fue y se despidió de mí dice, ay, nos vemos, Chucky. Ay, como que no me gustó. Y luego, para acabarla de rematar, mi esposa me dice, ay, pareces Pericles, el de, eso sí les dio risa a mi esposa, ma. Pero porque parecía, por cómo andaba vestido, parecía estos tres personajes, y a mí me dio mucha risa, a mí no me molesta que se burlen de mí. Pero resulta que Juan verdaderamente parecía un discípulo con un corazón que tenía una fe inquebrantable. No vemos a Juan, sí vemos a Juan cometiendo errores de carácter, pero no vemos a Juan negando a Jesús, ni apartándose de él y siempre confiando en quién era él. Yo me imagino a Juan de la siguiente manera. Hay cosas que de repente vienen a la mente cuando uno lee los evangelios y de repente dijo, por ejemplo a Nicodemo, que era un religioso y que de repente a él le dijo Jesús que necesitaban nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y yo me imagino a Juan estando ahí de metiche, ¿no? O sea, ya ves que estaba Nicodemo con Jesús tratándose de esconder para que nadie los vea y Juan estaba ahí escondido. Esa es una posibilidad, escuchando todo, porque muchas de las cosas que escribió fue porque porque fue un testigo ocular que estuvo presente, y muchas de las cosas que escribió fue porque Jesús se las platicó. ¿Y por qué se las platicó a él? Porque Juan iba a buscar a Jesús, platicaba con él, intimaba con él, y esa de las cosas, familia, que nosotros tenemos que entender, que nuestra intimidad con Jesús es lo que nos revela quién Jesús es. Una actitud contemplativa, porque si leemos la palabra de Dios como una narrativa, más que como una exposición de una revelación de quién Dios es, de quién Jesús es, de quién el Espíritu Santo es, nos va a llegar un cambio en nuestro corazón, en nuestra mentalidad y nuestra manera de vivir nuestra vida en Cristo. Va a cambiar totalmente, pero necesitamos una revelación. Fíjate. Una de las cosas que también le pasó a Juan, él narra lo bonito, ¿verdad? Pero yo les quiero decir dos cosas que le pasaron a Juan, porque pues en nuestra vida de creyentes también cometemos errores. Si podemos ir a Lucas 9:54. Hubo un momento que Juan también quiso poder. ¿Alguien de ustedes ha querido tener una posición de liderazgo o una posición de algún tipo dentro de la iglesia? Pues eso le pasó a Juan, o sea, no está mal tener eso. Pero fíjate lo que dice aquí Lucas 9:54. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Resulta que los de Samaria, los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, y Juan enojado y su hermano Santiago, que es Jacobo, les dice, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Y no se trataba de eso. Jesús los enderezó en su manera de ver a las demás personas. O sea, les dijo Jesús, no se trata de eso, nada más porque lo estaban negando. A veces, ¿a poco no te ha dado a veces ganas de que cuando alguien niega a Jesús y no lo quiere conocer, no te dan ganas de mandarle fuego y que los consuma en ese mismo momento? Qué bueno que no, porque a mí tampoco, pero nada más quería ver si a ustedes sí. Pero resulta que, fíjate, Mateo 20:21, 28. En otra ocasión, Santiago y Juan mandan a su mamá. Ya ves que hay mamás que son un poquito, ¿cómo se llaman esto? Que son alcahuetas, ¿verdad? Y fueron a alcahuetear con Jesús a sus hijos. Y la mamá Salomé le dice, ¿cuál es tu petición? Porque fue la mujer a pedirle algo a Jesús. Le preguntó Jesús, la mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El que sigue, por favor. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares
para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Y te quiero decir algo. Juan había entendido, familia, que en el reino de los cielos no se trata de tomar una posición, se trata de ser un discípulo con un corazón que sirve a Jesús. Por eso les decía yo, ¿cuántas veces no hemos entendido que el primer discipulado que Dios quiere que ejercitemos es en nuestra casa, con los que nos rodean? Porque podemos ver a Juan. Juan no era el apóstol Pedro, el que predicaba a 3,000, a 5,000, no tenía esa posición. Jesús le entregó a su madre y ahorita lo vamos a ver. Pero lo más importante para Jesús es que tengamos cuidado de las personas que Él pone en nuestro lado. ¿Quiénes son esas personas? Tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos en el trabajo. Ese es el primer ministerio de discipulado que tenemos que ejercer. No se trata si tú no sabes, amado, ser un buen discípulo conforme al corazón de Jesús, conforme al que nos ha llamado, difícilmente vamos a poder tomar una posición de liderazgo dentro de la iglesia, porque eso nada más es hacer lo que el mundo quiere. Quiero ser líder para que me vean. Y Jesús dijo, yo no quiero que te vean. Lo que quiero es que hagas mis voluntades y sirvas a las personas que yo te he encomendado. ¿Cuántas veces no podemos ser testimonio, familia, para que a través de nuestras vidas, nuestros más allegados conozcan a Jesús? Eso es lo que somos llamados a hacer, familia. Agentes que reflejen el corazón de Jesús. Y la gente va a conocer más a Jesús no por lo que les digamos, sino por lo que vean en nosotros. Y esa es una encomienda muy importante. Entonces, fíjense, el verdadero principio en el reino de Dios es lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Jesús vino a servirnos. Eso es a lo que vino a hacer Jesús. Y cuando tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, lo que vas a anhelar es servirle a Él. ¿En dónde? En donde te ponga, en donde te tiene, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia. Pero no se trata, familia, que le metamos a la gente a Jesús a fuerzas. Se trata que a través del testimonio de nuestras vidas podamos reflejar el corazón de Jesús. Fíjate, una cosa importante es, podemos ir a Juan 21:15. Dios te va a utilizar de acuerdo al carácter que tienen, y Pedro tenía un carácter de líder, era un cuate que tenía un carácter muy fuerte, y dice aquí que después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. El primera encomienda que recibió Pedro, familia, es ponerlo de liderazgo sobre las ovejas de Israel. Ese fue el ministerio que ejerció Pablo. Y si podemos ir, por favor, a Juan 19:25, por favor. Fíjate, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, que es Juan, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. El siguiente, por favor. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre, y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Fíjate, yo lo quisiera entender así, hablando de un gobierno, ¿verdad? Tenemos al presidente y tenemos un montón de secretarías de Estado que son los secretarios de cada dependencia, y todos ellos son gente pública, gente que da la cara, gente que tiene mucha responsabilidad. Pero el presidente, ¿quién sabe que los presidentes tienen un secretario particular? Y ese secretario particular, ¿qué creen que hace?
se entera de todas las cosas del presidente, se entera de las cosas íntimas, a él le encargan a su familia, ay, te encargo que vayas a mis hijas, te encargo que hagas esto con mi familia, te encargo que me cuides de esto, va a su casa, está al pendiente de él, siempre anda con él. Y perdón por la analogía, pero Juan era una especie de secretario particular. No era el que más brillaba dentro de los 12 discípulos, pero era el que más intimidad tenía con Jesús. Estaba ahí siempre. Estaba viendo todo lo que Jesús hacía y escuchando todo lo que Jesús hablaba. Y imagínate el nivel de confianza que desarrolló Jesús en él, al grado que te dijo, mira, te dejo a tu madre. ¿Y qué hizo Juan? Se la llevó a su casa. Muchas veces, familia, nuestro corazón está encaminado a anhelar algo. No está mal que anhelemos algo dentro del ministerio de la iglesia, pero lo que más debemos anhelar es intimar con Jesús para entender los encargos que Él nos ha dado de manera personal. Que no se nos olvide que el encargo más importante que tenemos son los que nos dio nuestra casa. Ese encargo, familia, es algo que nos debe sorprender, porque por ejemplo los hombres, los varones debemos entender que nuestras esposas son hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínate qué responsabilidad que te está encomendando a la hija del Rey. Imagínate a ti, mujer, que bueno, si no te dicen príncipe, pues también somos hijos del Rey. No somos príncipes a lo mejor porque no parecemos ni a veces nos portamos como tal, pero mujer, al que tienes a tu lado es un hijo del Rey, un hijo del Rey de Reyes. Y lo que Dios te dice es, te entrego a tu esposa, te entrego a tu esposo, te entrego a tus hijos, te entrego a tus padres, hónralos, bendícelos, ámalos, cuídalos. Y esa es la principal encomienda que tenemos hoy. Fíjate, esta intimidad que Juan tenía con Jesús lo hizo cambiar la realidad de lo que él estaba viviendo en ese momento. Él tenía mucha enseñanza del Antiguo Testamento, pero los principios de Jesús hicieron una mella tremenda en la mente y en el corazón de Juan. O sea, imagínate escuchar cosas como ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando lo que quieres a veces es zarandear a tu prójimo porque te está ofendiendo a ti mismo. Cuando lo que quieres es desquítate con tu esposa porque ya se pasó 3 rayitas. Cuando el mundo te dice a tu esposa ni todo el amor ni todo el dinero, porque el mundo te dice que no debes de entregarte abiertamente en una relación de amor, porque te van a fallar. Y Jesús le reveló a Juan todos aquellos principios por los que somos diferentes respecto a cualquier relación y de cualquier religión, porque nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con el Hijo del Padre, con Jesús mismo, el Mesías. Fíjate, una de las cosas que le fueron reveladas a Juan, si podemos ir a Juan 1:14, esto no lo dijo nadie en toda la Biblia. Dice, Juan dio testimonio de él, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Jesús. Dice, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Eso le fue revelado a Juan. Él dijo, la palabra, que es Jesús, se hizo hombre. O sea, lo que en el versículo 1 dice que Jesús era el verbo desde el principio. Eso se le fue revelado a Juan. Entonces, ¿cómo veía Juan a Jesús? No lo veía como un simple hombre, como muchos lo veían. Los fariseos lo querían matar y lo mataron. Mucha gente lo veía, lo buscaba por interés, como ya lo comentamos. Pero Juan lo veía como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, que vino a habitar entre nosotros. A Juan le fue revelado Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros, la persona que nos vinculaba y que nos conectaba con el reino de los cielos. Y 7 verdades, familia, que le fueron revelados a Juan de Jesús es, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta,
Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, del 25 al 26. Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. 7 verdades acerca del yo soy de Jesús, que no se le reveló a ninguno de los otros discípulos. Esas verdades, familia, y esas declaraciones de quién Jesús es, solamente Juan las pudo retomar. ¿Por qué? Porque Jesús se le reveló en su divinidad. Porque Juan había desarrollado una intimidad con Jesús al grado de conocerle de una manera profunda. Yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo se te ha revelado a ti Jesús? ¿Estás contemplando lo que la palabra de Dios dice y ves la divinidad de Jesús a través de todo lo que nos muestran los evangelios? ¿Estás viendo toda su obra, lo que hizo por ti y por mí? ¿Realmente estamos entendiendo quién es Jesús en nuestras vidas? ¿De qué nos libró? Que Él realmente es nuestro buen pastor, que cuida de nosotros, que Él es la luz del mundo, que vino a darnos luz en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas, que Él vino a hacer el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, que Él es la única puerta por la que podemos accesar para entrar al reino de los cielos, que solamente Él es la vid verdadera por el cual, si estamos pegados a Él, podemos dar mucho fruto. Juan fue exiliado, familia, a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Fue cuando estaba encarcelado, cuando le fue revelada el libro, que tú lo ves y lo lees y te impresiona todo lo que revela ese libro. Pero lo escribió cuando estaba encarcelado. Podemos ver que Juan fue un hombre que vivió sin miedos y sin temores, que tuvo una lealtad impresionante. A mí me impresiona mucho el corazón de discípulo de Juan. Murió en Efeso después de que fue regresado de Patmos y fue ahí donde escribió su evangelio. O sea, el evangelio de Juan lo escribió a una edad ya adulta, era un anciano cuando Juan escribió esto. Y cada detalle que escribió en el evangelio de Juan fue por lo que vivió con Jesús, se le quedó guardado en su corazón y él sabía perfectamente. Si se fijaron hace rato, vimos a qué hora se le fue, Jesús los llamó a su ministerio, eran las 4 de la tarde. La pregunta es, ¿tú tienes marcado el día y la hora tal vez en que Jesús te llamó y te dijo, ven, sígueme? Ven, sígueme y vive una vida conforme a mi voluntad. Fíjese, era tanta la confianza, el amor, que Juan le profesaba a Jesús, que fue capaz de recostarse sobre su pecho cuando estaban en lo que conocemos como la última cena. Dice Juan que se recostó en su pecho y él mismo se describe como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Ustedes creen que Jesús le tenía más amor a Juan que a todos los discípulos? Lo que pasó fue que a Juan le fue revelado el nivel de amor que Cristo le tenía a él, pero que es el mismo amor que nos tiene a nosotros. Hoy tú podrías decir, por ejemplo en mi caso, Mario, ¿tú eres el discípulo a quien Jesús ama? Hoy podrías decir, Lalo, ¿tú eres el discípulo a quien Jesús ama? ¿Te ha sido revelado el amor de Jesús? ¿Te ha sido revelado ese nivel de amor en donde tú te sientes especial para Él? Porque intimas, porque eres capaz de recostarse en su pecho y escuchar su voz, los latidos de su corazón. Te ha sido revelado que Él va a tener cuidado de ti, que Él es Dios, que nunca se aparta de ti y que te va a acompañar todos los días de tu vida. La confianza que tenía Juan, familia, era algo impresionante, la confianza en que tenía en Jesús. Pero Juan aprendió a desarrollar humildad, porque por eso aprendió también a depender de Él. Juan nos ha dejado un legado, familia, que ha trascendido en el transcurso de toda la humanidad. La única manera que podemos llegar a que Jesús se nos revele por quién Él es a través de una actitud contemplativa. Contempla a Jesús, contempla su palabra, pídele a Dios que te revele
ese nivel de divinidad. No leamos la palabra, familia, como si fuera un libro más. Busquemos la revelación de quién Jesús es para que aprendamos a vivir como Él. Fíjate, Jesús era un hombre que ya dijimos que era muy impetuoso, pero después fue llamado el apóstol del amor. Si hay alguien que habló del amor de Dios, se llama Juan. Él escribió que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que dijo que Dios era amor. Él dijo que nos amemos los unos a los otros. Vemos en las epístolas de Juan hablándole a sus discípulos, a sus iglesias, diciéndole: hijitos míos. Juan aprendió, amados, a no fijarte en la condición de las personas, así como Jesús nos ve. Jesús les predicaba lo mismo y hablaba en la intimidad con una mujer samaritana, que con un religioso como Nicodemo, que con un leproso, que con un hombre que estaba tirado en el suelo porque estaba todo paralítico. Jesús habló con cualquier persona y la amó. Y Juan aprendió a hacer lo mismo, familia. Por eso habla del amor de Jesús de esa manera. Hoy el anhelo de mi corazón, familia, es que vivamos este tiempo que tenemos en esta tierra con una actitud contemplativa para aprender a amar a Jesús, porque solamente intimando nuestro tiempo con Él, estableciendo nuestras prioridades y pudiendo permitir que el Espíritu de Dios nos revele quién es Dios, podemos hacer mejor nuestro trabajo como sus discípulos, como sus siervos. Vamos a llevar el mensaje del Evangelio del Reino con mayor profundidad. No nos vamos a friquear ni nos vamos a avergonzar de hablar de Él. Cuando yo recién me hice cristiano, familia, tenía un tiempecito de ser cristiano, me tocó ir a visitar a mi familia que vive en Chihuahua, y ellos ya sabían que yo ya me había convertido, ya me había bautizado, y de repente 2 de mis tíos, que los amo con todo mi corazón, uno de ellos ya en paz descanse, me abordaron en una reunión que teníamos y me empezaron a decir: ¿por qué te hiciste cristiano si acá en nuestra religión tenemos todo? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Por qué no te quedaste acá donde estabas? Y en ese momento yo me saqué, o sea, de repente no sabía qué decirles, no sabía qué contestarle. ¿Te ha pasado eso, que de repente sientes una especie de presión de que ¿por qué te cambiaste? Y ¿sabes qué? Lo único que se me quedó decir es: porque yo no había conocido quién Jesús era. Yo no lo había conocido. Y cuando lo conocí, familia, mi vida cambió. ¿Cómo no amar al hombre que dio su vida por ti y derramó su sangre para que te perdonara infidelidades, que te perdonara abortos, que te perdonara una vida de borracho, de mentiroso, de adúltero? ¿Cómo no amar a aquel que te dio la entrada al reino de los cielos? ¿Cómo no amar a aquel que te hizo libre de la esclavitud del pecado? ¿Cómo no amar a aquel que te ha dado todo? ¿Cómo no amarlo a Él, familia? Yo me sentí presionado esa vez, pero ¿sabes? El testimonio de tu vida puede hacer que tu familia voltee sus ojos a Jesús. Y hoy en la familia ya hay varias personas que se han decidido poner sus ojos en Él. Tal vez tú has sentido esa presión también, esa vergüenza, pero tú puedes ser el único agente quizás que hay alrededor de los tuyos para que conozca la gente a Jesús. No dejes de compartir quién Jesús es, pero sobre todo no dejes de reflejar el amor de Dios, porque eso, familia, no podemos ser incongruentes. Somos defectuosos, seguimos teniendo defectos, pero el amor de Dios, por la revelación que dio Dios en nuestras vidas, eso nadie te lo va a quitar. Fíjate, una cosa importante: conocer a Jesús te da 2 cosas muy importantes. Te da identidad y te da un propósito. Cuando tú conoces a Jesús, te identificas como hijo de Dios, como el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también asumes el propósito que Dios tiene
para nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el propósito más grande que Dios tiene para nuestras vidas? Llegar a estar a la altura del varón perfecto, parecernos más a Jesús. Ese es el propósito más grande. Y para parecernos más a Jesús tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que conocerlo. Juan también nos enseñó, familia, que conocer a Jesús no solamente es una serie de doctrinas ni principios, sino es una relación personal, íntima, real, orgánica con aquel que dio su vida por nosotros. No por nada Juan escribió que el perfecto amor echa todo temor. Todo temor. ¿Alguien tiene temor hoy? ¿Tiene temor de lo que viene? ¿Tiene temor de lo que está pasando en nuestro país? Delincuencia, gobierno, trabajo, enfermedades. ¿Tienes temor? Lo que Juan nos dice es: el amor de Dios va a echar fuera ese temor. Pero ese amor, amado, ese amor es lo que está anhelando el Padre, que experimentemos a través de que le conozcamos verdaderamente quién Jesús es. Y concluyo con esto. Juan 17, versículo 3, por favor. Esta manifestación también la hizo el apóstol Juan. Dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Si queremos experimentar, amados, la verdadera vida que Jesús tiene para nosotros, es a través de conocer al Dios verdadero y conocer a Jesucristo, a quien Dios mismo envió a la tierra para rescatarnos. ¿Qué es la vida eterna, familia? Una vida en el reino, una vida viviendo bajo los principios del reino, pero también entendiendo que tenemos segura nuestra permanencia en la eternidad, en las moradas eternas junto al Padre Celestial. Eso debe cambiar nuestra mentalidad. ¿Estás angustiado? Todo lo que está pasando en tu vida, amado, va a pasar. Estás enfermo, estás preocupado porque te van a operar, estás preocupado porque tienes un problema familiar, estás preocupado porque tu hijo se está desbalagando. Conozcamos a Dios. Él va a tener cuidado de cada situación, Él va a estar ahí. Eso es vivir la vida eterna. La vida en el reino es paz, gozo. Eso es lo que Dios quiere, amados, eso es lo que Dios anhela. Y yo quiero, para terminar, familia, que se pongan de pie si gustan. Quiero orar por aquellos que están angustiados y preocupados por la situación que tú estás cargando. Dios la sabe. Quiero que, si me hacen favor de, con ojos cerrados, levantar su mano por aquellos que quieren que oremos por ellos, porque están viviendo una situación difícil, que tienen miedo, que tienen temor, que tienen preocupación, que tienen ansiedad y que necesitan conocer a Jesús para que Él sea quien les revele que Él tiene el control de su situación. Vamos a orar por cada uno de los que levantaron las manos, y también vamos a orar, familia, para que Dios suscite en nuestros corazones el anhelo de contemplar a Jesús en su divinidad, para que vivamos una vida en total libertad y en total amor y una total dependencia a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no oramos, familia? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos has revelado quién eres tú y quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy ponemos en tus manos, Padre, a todas estas personas que levantaron hoy su mano, Señor, y aquellas que por pena o vergüenza no la levantaron, pero que tú sabes, Señor, que están preocupados por cualquier situación que estén viviendo. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que llegue una revelación especial a sus vidas de quién eres tú, Señor. Muéstrales el cuidado y el amor que tú tienes de ellas, Padre. Que todo aquello, Señor, por aquellos que estén desestabilizadas, Señor, sea puesta en tus manos. Que puedan descansar, Señor, en el que el Padre de los cielos, el Padre eterno, tiene cuidado de ellos, Señor. Ayúdales, Padre, a descansar en ti.
Te pido también, Señor, por todos los miembros de esta iglesia, Señor, que escucharon hoy este mensaje, Padre, por aquellos que le fue revelado algo, Señor, de este mensaje que tocó sus corazones. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, abra su corazón con una disposición clara de conocerte más, de escuchar tu voz, de intimar contigo, Jesús, de que nos sea revelado cada día mejor y más profundo tu verdadera identidad. ¿Quién eres tú, Señor? Revélanos, Padre, y ayúdanos a vivir una vida transformada, una vida, Señor, que glorifica tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, que Dios los bendiga. Muchas gracias.